Pero me parece lo más antidemocrático abiertamente salir y pedir que la gente no vaya a votar. Pues es el poder del pueblo, la democracia es eso. ¿Cómo le vas a pedir a la gente que no vaya a ejercer su derecho y su poder de elegir? ¿Cómo lo pides? Votos válidos fueron el 10% del padrón de la lista nominal. 10 millones de personas de 100 millones posibles fueron al Poder Judicial. ¿Eso se le puede llamar un éxito? Claro, es un éxito, por supuesto. Digo, que millones hayan salido a la calle por primera vez a elegir de manera democrática, por más que la oposición quiera decir otra cosa. 10 millones. 10 millones. A ver, estamos hablando, y a mí me da a veces hasta risa escuchar al PRI y al PAN deslegitimar un proceso democrático como este, cuando esos 10 millones superan por mucho la votación que obtuvo el PAN y el PRI en la elección pasada. O sea, ¿cómo puedes hablar de falta de legitimidad cuando superamos obviamente ¿En la el votación? 2024? Así es. ¿Cuántos votos obtuvo? El PAN y el PRI por separado. El PAN fueron 9 millones, el PRI fueron 5 millones. 13, ¿no? Ajá. No, como coalición. Pero el PAN por separado y el PRI por separado tuvieron mucho menos. ¿Pero es comparable? Pues claro que es comparable. Estás hablando de que no hay una maquinaria de partidos movilizando para que se vayan las votaciones a las urnas. Fue una votación meramente ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Espero estés teniendo un excelente miércoles 4 de junio del 2025. Y arrancamos con la información porque hoy nuevamente ponen a relinchar a la caballota Kenia López Rabadán. En el programa de Azucena Oresti estuvo debatiendo con una nueva diputada de Morena. Pero la verdad es que quien esté siempre le dan sus revolcadas. Hoy, como no pudo estar la senadora Andrea Chávez, pues llegó Mari Pozos, diputada de Morena, que también fue coordinadora de campaña de Claudia Sheinbaum en Jalisco. Pues hoy llega ella al debate en el espacio con Azucena Oresti y le pone tremenda revolcada. Y es que como dan lata con que fue un fracaso la elección judicial. Que porque votaron pocos, dicen ellos que ya no es legítima y que se tiene que anular. Fíjense, si nos vamos con esa lógica, entonces tendrían que anular al PRI, tenían que anular al PAN, tenían que anular a Movimiento Ciudadano, porque todavía sacaron menos votos que lo que sacó el día domingo la elección judicial. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió porque hoy nuevamente la ponen a relinchar, le jalan la rienda a la caballota Kenia López Rabadán. Vamos rápidamente a escuchar. Es miércoles de debate con Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida. Contenta de estar en esta mesa. Gracias, buenos días. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su voto este domingo. Están felices, el Movimiento Ciudadano. Y Mary Pozos, de Morena. ¿Cómo estás, Mary? Bienvenida. Feliz. Gracias. A ver, quiero que empecemos obviamente por el tema del Poder Judicial. La elección del Poder Judicial, ya en votos válidos, hablamos hace ratito con la consejera Rita Bell, en votos válidos fueron el 10% del padrón de la lista nominal. 10 millones de personas de 100 millones posibles fueron al Poder Judicial. ¿Eso se le puede llamar un éxito? Claro, Mary. es un éxito, por supuesto. Digo, que millones hayan salido a la calle por primera vez a elegir de manera democrática, por más que la oposición quiera decir otra cosa. 10 millones. 10 millones. A ver, estamos hablando, y a mí me da a veces hasta risa escuchar al PRI y al PAN deslegitimar un proceso democrático como este, cuando esos 10 millones superan por mucho la votación que obtuvo el PAN y el PRI en la elección pasada. O sea, ¿cómo puedes hablar de falta de legitimidad cuando superamos obviamente ¿En la el votación? 2024? Así es. ¿Cuántos votos obtuvo? El PAN y el PRI por separado. El PAN fueron 9 millones, el Chile PRI fueron 5 obtuvo millones. 13, ¿no? Ajá. No, como coalición. Pero el PAN por separado y el PRI por separado tuvieron mucho menos. ¿Pero es comparable? votos. Claro que es comparable. Estás hablando de que no hay una maquinaria de partidos movilizando para que se vayan las votaciones a las urnas. Fue una votación meramente ciudadana y los votos, digo, ayer veía una columna de Jorge Cepeda muy buena que decía mejor 10 millones que un grupo, la cúpula de siempre, que decidía quiénes iban a ser los impartidores de justicia. No, primero que nada decir que es claro para todo México que lo que vivimos este domingo fue un rotundo fracaso. Fue una farsa. Es una elección lamentable basada en acordeones. ¿Y qué es el acordeón? Es una simulación. Es cuando un estudiante, ¿Quién hizo es esta? cuando Sí. un estudiante no había estudiado y quería copiar. ¿Se acuerdan? Eso eran los acordeones. Entonces ponían, Sí, nosotros no, tú pero no sí. los hacías, pero ponían, digamos, los datos y luego se los metían abajo de la manga y luego cuando el maestro no se daba cuenta sacaba el acordeón. Eso era corrupción. ponías Eso era en la malo. pierna. Los acordeones se usaban para estudiar, también. Evidentemente No era solo es para copiar. una elección judicial totalmente corrupta. Y hay que decirle claro a todo México, 9 de cada 10 personas le dieron la espalda al gobierno y a este capricho, que costó 7,000 millones de pesos y que por supuesto demuestra que la ambición de poder y de dinero de Morena no tiene límites. Qué bueno que la ciudadanía tuvo dos maneras de demostrarle al gobierno que se está equivocando en sus decisiones este régimen de Morena. La primera es no ir a votar. 9 de cada 10 personas no fueron a votar. Y la segunda es ir a votar y dejar constancia del reclamo a los excesos en el Senado, al abuso de poder, a las camionetotas, a todos estos, digamos, estas excentricidades que dijeron que no iban a tener y tienen. De cada 4 personas que sí fueron a votar, una fue a reclamar. Y de cada 10 mexicanos, 9 no fueron a votar. Por supuesto que eso es un rotundo fracaso para el gobierno. A ver, yo sí quisiera decir algo. Primero, con todo el respeto que nos merecen los mexicanos, las mexicanas, por este espectáculo antidemocrático que se vivió el domingo, y que parte de lo que ya veníamos como Movimiento Ciudadano anunciando es una crónica de una toma agresiva del
Poder Judicial, de un reemplazo masivo de jueces, de ministros, de magistrados, pero también es una crónica anunciada de esta extrema polarización del país que no le está dejando nada bueno. He escuchado muchos comentarios de columnistas, de periodistas diciendo, ¿y la oposición en dónde estuvo? Porque ni siquiera se organizó. Yo primero te diría que Movimiento Ciudadano siempre se planteó como una alternativa frente al régimen oficialista, y lo hemos hecho así desde hace varios meses, varios años ya. Es una estrategia que ha venido recopilando el apoyo de la gente, por eso hoy somos la nueva fuerza en Veracruz y en Durango, pero quiero relacionar las dos elecciones. Y les queremos dar las gracias a la gente que nos votó, porque sí están relacionadas las dos elecciones. Por un lado, la falta de apoyo de la gente a esta elección de Morena, que estuvo siempre íntimamente relacionada, salieron incluso a acompañarla, la presidenta, los congresos, los colores de la invitación al voto siempre son relacionados con el partido Morena. Es decir, esto siempre estuvo de la mano con ellos, y claramente que más del 85% de la población no haya ido a votar, pues es una llamada de atención muy clara. No se dejaron engañar, le mintieron al pueblo, lo engañaron y la gente no se la compró. Y luego viene la votación de las alcaldías al mismo tiempo, en donde también los castigan en la urna. Nosotros, por ejemplo, en Durango Capital los mandamos al tercer lugar a Morena. Entonces, sí quiero decir de manera muy clara a la gente, México debe de tener justicia, no la tiene y no la tendrá con esta reforma, y vamos a poner como siempre propuestas en la mesa. Hablemos de los jurados ciudadanos, por ejemplo, para hacerle equilibrio a estos jueces electos de manera antidemocrática y además con una lista preconcebida desde el principio. ¿Cómo explican el match total? ¿Cómo digo? Lo que venía en el acordeón, en ministros y ministras y Tribunal de Disciplina, salió tal cual. Es que esto es magia, es suerte, es casualidad. No, y no salió tal cual. Salió No, tal cual, hay, por ejemplo, tal cual. no, hay muchos acordeones, como los han Bueno, ahorita pues anunciado, más. que en el Tribunal de Disciplina no coinciden. bien. Me extraña, por ejemplo, Ajá. de Movimiento Ciudadano, que yo soy de Jalisco, gobierna Movimiento Ciudadano, y repartió sus propios apuntes para que la gente movilizó a sus gobiernos municipales, al gobierno estatal. Entonces, Pero me coincidieron con los parece muy federales. falto pues de ética venir a esta mesa a decir que fue un ¿Tienes ejercicio alguna antidemocrático, pregunta que de cuando, Jalisco? ahorita los pido, cuando Movimiento Ciudadano nunca llamó a votar. Mary, o sea, eso también debe pero ser, no, no faltes a la verdad. no Movimiento a Ciudadano votar, lo que hizo no fue a decir votar, que movilizó a conciencia sus cada gobiernos quien municipales y vote. estatales para Conciencia que cada fueran a quien votar. vote. Nosotros siempre establecimos Y que Samuel conciencia García cada no quien votó. vote. Porque Bueno, no había va a salir a votar perfiles. ninguno de los dos gobernadores, pero va mi Nosotros turno, siempre va mi dijimos turno que en la urna, yo no conciencia interrumpí voten, cuando te estabas hablando. pero no faltes a la verdad. No estoy faltando a la verdad. Que Yo soy de conciencia cada Jalisco. quien vote. Como Movimiento Ciudadano te deberías de meter a ver qué está pasando en tu estado, Lo porque hacemos siempre. movilizaron Y conciencia gobiernos votaron. municipales y gobierno estatal para que fueran a poner a sus juzgadores locales. a modo. Sí. No, O sea, no, también había pero- línea para lo federal. Y en el tema Así lo construyeron ustedes, en lo el que tema mala cara. del acordeón. No es acordeón, los acordeones se usaban hasta para estudiar. Yo No. hice mis apuntes, yo llegué a mi casilla con un acordeón que hice personalmente, que me metí a ver los perfiles y que hice mi acordeón. No tiene nada malo llegar con un acordeón a votar. Que les duela mucho No, que la cada quien gente hace su haya resumen elegido para estudiar, un pero esto nuevo es poder como- judicial. Eso es Bueno, masivo, eso es ¿no? otra cosa, ¿no? O sea, Masiva, con dinero. y además, que esté el PAN y el PRI un día sí y otro también llamando a la gente a no votar, me parece lo más antidemocrático. Bueno, como oposición siempre hemos sabido que son antidemocráticos, pero me parece lo más antidemocrático abiertamente salir y pedir que la gente no vaya a votar. Pues es el poder del pueblo, la democracia es eso. ¿Cómo le vas a pedir a la gente que no vaya a ejercer su derecho y su poder de elegir? ¿Cómo lo pides? A ver, yo sí quisiera, por alusiones, darte una respuesta, Mary, a ti y a todo el auditorio. Primero, esta reforma estuvo construida sobre la corrupción desde un principio. Ustedes son los responsables de lo que ha sucedido con ella y de lo que sucederá, y tienen que asumir todo el costo político. Si las reglas estuvieron torcidas desde un principio, las reglas se van a seguir torciendo incluso con gobernadores de todos los colores. Y ahí te va el recuento de los años. Primero, se hicieron de una mayoría chueca, artificial, otorgada Mayoría por un tribunal artificial, la que corrupto, tiene la oposición, como por ejemplo, Dios, si no fuera donde por los el PT, plurinominales, que ganó no tendría ni 3% 40 de la votación. diputados. Imagínate, el PT con 3% de la votación y ningún distrito ganado tiene 50 diputados. Movimiento Ciudadano con el 11% de la votación y un distrito ganado Sí, tenemos sí, lo 27. vemos. Fíjate, Habla se de hicieron a la mano antidemocrático. primer empezó. proceso corrupto Según- con un tribunal según tu corrupto, un argumento. tribunal hecho corrupto le da una mayoría artificial a Morena y aliados. Número 2, después van y compran a los corruptos de los Yunes para poder conseguir ese voto que logró cambiar la Constitución. Y siempre Oye, lo vamos a si no- decir. si no fuera por los Sí, porque plurinominales, el nosotros gobierno tendríamos le mayoría desaparece un calificada. familiar a un senador de Desaparecieron un nosotros senador tuyo, porque le también desaparecieron colaboró. a un familiar. ¿No? O sea, le desaparecieron a un familiar. Sí. O sea, imagínate lo que estamos O sea, hablando pero no se de, presentaron ninguna de la denuncia, nadie operación del pateado. Estado. Pues imagínate el miedo que debe de tener. No, claro que Pues, estamos hablando de yo una sí te diría mayoría ficticia que primero, tiene la pero oposición. permíteme Ya, nomás no te la terminar. Entonces, uno, la mayoría ficticia. Número 2, la compra de este voto de los Yunes que traicionó a la gente. Y aquí está el efecto Yunes en Veracruz, con Morena y con el PRI también, que lo empoderaron tanto. Aquí está el efecto Yunes en la elección, que ya pasaremos a eso. Número 3, después de eso fueron No estamos hicieron dando gusto con el tómbolas, tiempo, nada más hicieron como- también listas preconcebidas. Y después viene con una elección de más de 8 mil vas, millones de Kenia, pesos, porque porque era lo que no vamos a hablar. votó Adelante. la mayoría de la población. A ver, a mí me parece que sí es necesario hacer una reflexión seria. ¿Y por qué estamos metidos en este cochinero de Morena? Porque la verdad es que se agandallaron los espacios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y les dieron más diputados de los que le correspondían. Y por supuesto el Tribunal Electoral tomó una decisión totalmente, digamos, errada en términos históricos. Y entonces con esa super mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso, aprobaron esta reforma. Ahora, ¿qué quieren los mexicanos? Justicia. ¿Con esta reforma va a haber justicia? ¿Con esta elección del acordeón fraudulenta va a haber justicia? Por supuesto que no. No lo ¿Qué es lo sabemos. ¿Qué es lo que va a haber? O lo Te voy a podemos decir, dar por te voy a decir hecho. por qué no. Porque todos los ganadores, entre comillas, del Poder Judicial, hablando específicamente de la Suprema Corte, todos tienen ligas con Morena. Todos. O han trabajado en gobiernos, o estuvieron en los acordeones que repartió el gobierno y el régimen. Y eso significa que van a tener como jefe, no a la Constitución, no a los ciudadanos, van a tener como jefe al régimen. Eso es lo que querían. Merin, la verdad es que eso es lo que quería El gobierno. 85% Eso de es la lo que población tiene quería. nexos No es con cierto. Morena, pues aprueben Mira, el- te voy a decir una cosa tan no que los abandonaron. 36 millones de personas votaron por la presidenta. 36 millones. Ahora
Solamente 9. Entonces, ¿qué significa? Esta Que narrativa de 26 querer millones de comparar mexicanos una elección abandonaron presidencial a con una Morena. elección del Poder Judicial 26 no tiene millones de gusto. mexicanos abandonaron a Regresamos Morena. con tu respuesta, Mary. ¿Ves racismo, Mary? Claro, por supuesto. Porque se acabó. Claro, por supuesto están. Bueno, en cuanto ¿Sí? se supo que él iba a la delantera y que él iba a ser quien presidiría, quien va a presidir, ¿Pero de quién? A ver, bueno, le del toca PRI su y del PAN. El primero en Pero eso es salir una gran a mentira, querer no es cierto. impugnar Déjame la terminar, elección déjame fue terminar. después de que se dieron cuenta que él iba No a es encabezar. cierto. Primero el Hemos PAN, impugnado la luego elección el desde el día PAN. que se Y robaron los además, votos en la ¿por qué van a Cámara? impugnar una Desde ese elección que día para hemos ustedes impugnado la no elección tiene porque somos sentido? corruptos. ¿Por qué impugnan una elección que para ustedes no tiene sentido? ¿Por Es qué una piden que la vergüenza lo gente que va vaya a diciendo. no Fíjate nada votar? más la manipulación Además, déjame de escuchar los su- gobiernos su populares. argumento. Además, por quiero favor. regresar a un punto Dale. que era importante, Azucena, cuando hablan de una, porque en eso coincide el Movimiento Ciudadano y el PRIAN, en que hay una sobrerepresentación de Morena. Por Dios, nosotros ganamos el 85% de los distritos. La gente eligió que el 85% de los distritos. No, perdón. Pero, ¿cómo hablas de una sobrerepresentación cuando si no fuera por los plurinominales, no tendrían ni 40 diputados en la Cámara de Diputados? Eso no es una sobrerepresentación. Parece una ofensa. A mí me parece una ofensa a la inteligencia de las personas ahora argumentar racismo. ¿Por qué el PT con 3% de la votación, ningún distrito ganado, tiene 50 diputados versus Movimiento Ciudadano con un distrito ganado y el 11% de la votación tiene 27 diputados? ¿Cuántos ganó Movimiento Ciudadano? Te ¿Cuántos estoy diputados haciendo tiene? una Pero es que es el mismo caso de Movimiento Ciudadano. Tuvo 3% ¿Cuántos de distritos la ganó votación, Movimiento Mary. Ciudadano? 3% ¿Cuántos distritos de la ganó? votación. Nomás contéstame Es eso. que te lo acabo de ¿Cuántos decir. distritos ganó ¿Cuántos El Movimiento PT tuvo 3% de la votación Contéstame y eso. 0 ¿Cuántos distritos. distritos Bueno, ganó? ¿me dejas hablar? Sí. Gracias. Laura, El ¿cuántos PT, distritos ganó ahí va, Movimiento el PT Ciudadano? tiene No, Movimiento 3% de la votación con 0 distritos ganados Ok. y Movimiento Ciudadano tiene 11% de la votación con un distrito ganado. ¿Y cuántos Ahí está. diputados tienes? 27 y el PT tiene No se 50. trata sobre representación, ganaste un ver, distrito. Mary, Y tienes Mary. 27 27, diputados. Mary. Por eso Por ganaste eso. un distrito. Ellos ganaron 0. Eso es Por sobre eso. O representación. sea, con un distrito MC tiene 27 y con 0 distritos el PT tiene Al doble. 50. Y no solo eso, tiene el 3% de la votación de la Cámara de Diputados y MC tiene el 11%. La misma Ese es el cosa- fraude para Pero apropiarse de la ¿en Constitución dónde- y cambiarla. de verdad, ¿en dónde está el enojo de la gente? Por eso el 90% de los mexicanos no fueron a votar. Porque la ciudadanía esperaba que este gobierno fuera mejor. Y no lo es. El Es 85% de los mexicanos y mexicanas una vergüenza. dice No que es sí, cierto, no, que abandonaron. No tiene nada en que ver esta eso, elección, no tiene nada que abandonaron ver. 26 millones de personas, dejaron de ir a votar. Pero no, Porque eso no es un neces- reclamo, no es A ver, enojo. ahí están a ver. los datos, ¿eh? Ahí están los datos. Pero Por no la- necesariamente por enojo, tal vez por flojera, No, porque no les a ver, interesa. exacto, Ajá. porque no les interesa, porque no lo vieron inteligente, porque vieron que era una simulación, porque vieron que era una farsa. Por la presidencia votaron 36 millones, ahora menos Si de 10. estuvieran enojados, hubieran Déjame ido a decir, votar para anular pues no sus fueron a votos. votar Por eso. porque la gente está harta y cansada No, de si así los fuera, abusos si de así Morena. fuera, no tendría la Te voy a decir aprobación cuál es que el tiene la problema, presidenta el día de que estos gobiernos populistas lo que hacen es mentir. Fíjate nada más ahora la absurdez de acusar racismo y clasismo. No es cierto, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que son unos corruptos, con que pusieron en las listas solamente a la gente que les va a obedecer, con que abusaron de su poder para que la gente hoy tuviera un poder judicial destruida, y lo peor de todo es que ahora va a ser la ley de la selva, no va a ser la Constitución, las leyes ¿Pero que de ella quién miente? emanan, ¿Quién van miente? a ser ahora Ustedes han dicho ustedes todo el con el tiempo que abuso nos de pusimos a poder favor. que van a aplastar lo que la ciudadanía necesita, porque ya tienen pues a los jueces, a los ministros y a los Eso sí es una magistrados mentira, Kenia. de su lado, y eso es terrible, porque entonces van a generar más pobres, y como buen gobierno populista lo que ustedes quieren es más pobres y menos derechos y menos Pero libertades. somos los que hemos sacado Esa es a la millones de la verdad. pobreza. Nosotros, no, los que están queremos más ampliando pobres la del mundo. pobreza. Mary. A ver, los que mienten son ustedes una y otra vez. Nosotros no pusimos jueces a modo, la gente los eligió. Ya A modo de supérenlo. ustedes, Ya con las listas de supérenlo. ustedes. Eso sucedió a crees pesar que de la gente se ustedes. deja Pero engañar con sucedió. esta No, frase que no es dices? engañar. No, Salieron a no votar fueron a votar. millones. No puedes minimizar a millones, Kenia. fueron a Millones votar salieron a porque votar se cansaron por de los la nuevos corrupción. integrantes del Poder Judicial. Un poco para ir, como siempre, saliéndonos de esta polarización, que donde la gente claramente les ha dicho tanto a Morena como al PRIAN que están cansados de esa. Morena planteó una toma del Poder Judicial, un reemplazo masivo de jueces, y lo consumó el domingo. Para ellos, claro que los resultados son muy buenos, consiguieron lo que querían. Ahí está sobre la mesa. Se van a tener que hacer cargo hoy de esa elección que costó más de 8,000 millones de pesos, donde el rendimiento del costo por el voto fue paupérrimo. 550 pesos más o Está menos. costando por persona Quitas dos los días de buenos salario salarios, mínimo. a los enojados sube a 700. Las 700 pesos Entonces, por voto. Es un voto, la gente pues, puede en un manifestarse país, en una boleta. en un Es país una pobre, absurdez de en elección, un país una farsa pobre, de esto elección. suena mucho como a coman pasteles, ¿no? Así los veo a Morena hoy desde el Palacio diciéndole a la gente, pues no hay drenaje, se inunda la ciudad, que se cae el cielo, pero sí hay 8,000 millones de pesos para validar una lista que nosotros preconfiguramos para cambiar a los políticos corruptos y a los miembros del Poder Judicial corruptos de antes por unos corruptos de ahora nuestros, ¿no? Ese es el reemplazo masivo. Yo por eso sí sería muy cuidadosa para decirle a la gente que sí va a haber cambios en la justicia porque va a estar en manos de Morena y que se requiere rectificar la plana. Se les va a tener que corregir la tarea. El 2027 va a ser fundamental. Por eso nosotros como Movimiento Ciudadano estamos contentos por lo que pasó el domingo en las elecciones de alcaldías, porque estamos poniéndonos hoy como la alternativa de futuro frente a Morena. Y en esa rectificación de la tarea, todavía estamos a tiempo en este tiradero de introducir la figura de jurados ciudadanos, Azucena. Sí quiero insistir mucho en eso porque Como vamos a en tener, Estados como en Estados Unidos, porque sí vamos a tener que hacerle un equilibrio al poder que le están ¿En la dando reforma? a estos ¿En una ganadores. reforma que se haga a la Así reforma, a la es. ley? Que ya la tienen que hacer porque Ciudadanos. se equivocaron para lo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, entonces se tiene que hacer una reforma. Entonces, jurados ciudadanos para equilibrar a estos nuevos jueces juzgadores que llegaron dijeron con vínculos ciudadanos. con el crimen organizado, no, Noroña y Saldívar, y esa es la lista que te pasaron a ti, con vínculos con el crimen organizado, con la luz del mundo, es decir, vamos a tener que equilibrarlos para que la gente esté protegida.
Bueno, yo desde este espacio que es altamente escuchado quiero felicitar a mi compañero que, por cierto, acompañé en su campaña, Toño Ochoa en Durango, que renueva otra vez el cariño de la gente en Durango Capital y ganó la elección. Y también a mi compañera María José Gamboa, que siendo diputada federal, ahora es la alcaldesa, presidenta municipal electa de Boca del Río. Y solamente decir una cosa, pues yo no sé si hay que hablar de las borracheras de MC o no, me parece que más bien hay que construir hacia adelante. Bueno. Y hacia adelante lo que necesitamos es un poder ¿Las borracheras judicial de triunfo? que dé- ¿Están borrachos de triunfo? o de alcohol, pero yo no quisiera hablar de eso, más bien lo que quiero decir es necesitamos justicia, Marilyn, eso es lo que México necesita. Y no puede Por haber eso nosotros justicia decimos lo que si ustedes en un tantos años poder no pudieron judicial hacer. está Democrático. abajo de la bota de un régimen del que sea. Por Entre supuesto más lo que la dicen, más lo ciudadanía dicen, Kenia, ha menos les creen, demostrado gente, ya no que les creen. ustedes están en un error y por eso es que los abandonaron, por eso es que la ciudadanía no Y, salió o a sea, votar. millones Por eso es salieron a que elegir por al Poder más Judicial, maromas que abandonó, por hagan Dios. desde Palacio Nacional, por más mentiras que digan y que repitan, la ciudadanía sabe la verdad. Y la Así verdad así es que necesitamos acuerdos para generar mejores condiciones desde las leyes. Las tres somos Por supuesto, diputadas la federales ciudadanía y lo que sabe necesitamos es un exactamente periodo quién miente, extraordinario por eso no les de sesiones para seguir resolviendo la problemática de este Cuando- país. Y por lo que se ve, por cierto, ni siquiera están convocando Bueno, para eso. regresamos, vamos a Durango y Veracruz. Sí, volvemos. Fíjense nada más. Siguen todavía con esto de que se debe anular, que no es legítimo, que no participó la gente. Oigan, pues los que fueron a votar el domingo son más de los que votan por el PRI, son más de los que votan por el PAN. Yo no sé qué no les queda claro de eso. O sea, la verdad que, o sea, ¿qué está pasando con la oposición? Yo no sé por qué siguen con esta narrativa. No entienden que ya no convencen. O sea, ya el pueblo se hartó de ellos, ya el pueblo simplemente, el PRI, el PAN y bueno, el PRD ya desapareció. Pero la verdad es que ya está en el basurero de la historia. O sea, ya no tienen más que hacer aquí. Todavía Movimiento Ciudadano, digamos que todavía va creciendo, todavía va ahí flotando. Pero la verdad es que el PRI y el PAN, al menos Kenia López Rabán, no tiene nada que alegar, no tiene nada que relinchar. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me dejen un buen like, ya saben que esto nos ayuda muchísimo. Me dio mucho gusto saludarnos, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.